El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Salgan hoy, vayan y perdonen, vayan y restauren, vayan y prediquen al necesitado, vayan y abracen al que está desesperado, vayan a mostrar el amor de Jesús a esta sociedad necesitada. Vayan a engrandecer el nombre de Cristo. Vayan a ser grandes por quien el Padre es. Vayan a poner el cielo en la fama que merece. Y vayan a hacer que el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene todo este país. ¿Verdad? Hermosa labor que están realizando ustedes, de verdad, se lo agradezco muchísimo en nombre de mi familia, en nombre de todo el mundo que está aquí presente. De verdad que están haciendo una hermosa labor. Estamos sembrando valores, estamos llenando a los niños de amor, estamos sembrando una sonrisa en cada persona, porque a un país no se le critica, sino que se le construye con amor. Cuando me bajé del metro y venía para acá, ya sentía pues como una emoción, algo así, pues, y la sensación que uno siente de ganas de llorar, así, pues, que uno siente el Espíritu Santo cerca de uno, pues. Es muy bueno, todo es divertido, los niños lo disfrutan mucho, es alegre. Bendiciones, aquí estamos una vez más con esta jornada de acción social del Evangelio Cambia. Muy agradecida de Dios una vez más y del grandísimo voluntariado del Evangelio Cambia. Muy conmovida de ver el despliegue de amor que hay en este lugar. El amor de Jesús está por este lugar a través de cada uno de los voluntarios del Evangelio Cambia. Tenemos y esperamos poder repartir en el día de hoy más de 130,000 sopas a la comunidad de Katia. Esta sopa viene no solamente para llenar los estómagos, sino los corazones también. Como así lo hizo nuestro Señor Jesucristo en su tiempo, así está el Evangelio Cambia haciéndolo en estos tiempos. No hay palabra para explicar lo bello, lo hermoso que es estar acá, sentir el cariño con la atención. Maravilla, me han tratado muy bien. De verdad que no tengo ni siquiera qué palabra decir. Esta sopa es una bendición del Señor. Y espero que todo el mundo que se la tome sepa que eso viene de la parte del Señor. Más de 130,000 voluntarios unidos en este país para dar respuestas, para dar soluciones y para dar esperanza. Esto es el Evangelio Cambia y seguiremos siendo lo que somos a pesar de las circunstancias. Yo tenía aproximadamente 2 días sin comer y hoy he comido por las manos de mi Señor. Yo le doy las gracias. El caminar de Jesús.
Una de las cosas que me apasiona, toda la Biblia es interesante, pero me apasiona la vida de Jesús. Me apasiona ir detrás de lo que puedo leer en la Biblia. Cuando digo ir detrás es observar a través del Espíritu Santo todo lo que pudo, o parte de lo que pudo acontecer en una anécdota o en un pasaje de la Biblia. Un día Jesús salió, venía de orar, claro que sí. Iba hacia Capernaum. Por alguna razón Jesús decidió desarrollar su ministerio. En el momento que decidió hacerlo, se movilizó a Jerusalén. De alguna manera Jesús sabía que todo lo que pasaba en Jerusalén tenía pegada en las demás aldeas cercanas o ciudades cercanas. Capernaum, Damasco, todas esas ciudades que estaban cerca de Jerusalén, de alguna manera dependían de la influencia de Jerusalén. Ahora Jesús se la pasaba caminando. Me llama la atención que Jesús nunca fue estático. Jesús siempre se movió. Y yo creo que una de las cosas que nos ha hecho mucho daño como iglesia es el estatismo, la estática de la iglesia. El quedarnos y adaptarnos a un lugar, quedarnos en ese lugar y pensar que la vida del cristiano consiste solamente en asistir domingos, viernes, martes a ese lugar y que lo demás no tiene importancia. Es un grave error. Yo no debo ver el templo o esta congregación como mi lugar de estática, sino como mi lugar de aprendizaje para el dinamismo de mi fe, para el dinamismo de mi vida de servicio, para el dinamismo de mi expectativa de vida y de futuro. Es decir, cuando yo vengo a la iglesia, vengo a aprender cómo luchar y ganar allá afuera. Pero se nos ha enseñado de alguna manera que la finalidad de todo es llegar a un templo. No, la finalidad de todo es llegar al cielo. Repito, la finalidad de todo no es llegar al templo, sino al cielo. Entonces, mi perspectiva cambia cuando yo entiendo que el fin de mi vida no es un templo, el fin de mi vida es el cielo. Ahora, ¿cómo hago para servir a la causa de Jesús? Sentado en una silla en una iglesia nunca lo haré. Repito, puedo venir a la iglesia para entrenar mi alma, para entrenarme espiritualmente, pero no para volverme estático y sentarme y estatizarme en un lugar donde sencillamente vivo para que me den un cargo. Ahora resulta que la gente no quiere servir para Jesús ni para la gente, sino para alcanzar un título, para alcanzar un cargo, para alcanzar una declaración de alguien diciéndole líder. Yo digo, podría decir con esta gente como dijo Pablo: temo que mi trabajo haya sido en vano. Nosotros no venimos a la iglesia para que el líder me vea. Yo no voy a servir un sábado, a predicar y a servir en una actividad del Evangelio Cambia para que mi líder me vea o para ser líder algún día. No. Yo voy al servicio, yo voy a mi devoción, a mi pasión, porque yo conocí a Jesús, yo amo a Jesús, yo vivo para Jesús. Y lo que hago, limpio pie, pico leña, los ojos me lloran, pero es para Jesús. Al final del día usted puede ir a su cama, tal vez con los ojos irritados de tanto humo en el día, tal vez con las escenas que no son nada agradables a los ojos, pero con una satisfacción enorme, con un testimonio del Espíritu Santo a tu espíritu diciéndote: buen siervo fiel. Alguien va a trabajar para eso. Jesús iba caminando. Jesús nunca era estático. Jesús nunca permitió que la estática del mundo religioso lo ataran a un templo o a una sinagoga. Sin embargo, iba a las sinagogas. A Jesús le gustaba ir a la sinagoga, especialmente los sábados. Le gustaba.
Le gustaba porque los sábados era el día preferido de Jesús para sanar enfermos, levantar paralíticos, para hacer milagros. Porque era el día que los religiosos decían no se podía hacer nada. Jesús dijo, ¿cómo que no se puede hacer nada? Claro que hay que hacer algo. En una oportunidad dijo, mi padre trabaja y yo también trabajo. No puedo detenerme, no puedo estatizarme en un lugar. No puedo permitir que el ambiente religioso me siente y me ponga un grillete en un pie. Jesús nunca permitió que lo nombraran nada en la sinagoga. Nada. Estoy seguro que más de una vez algún fariseo, algún sacerdote le dijo, pero ven acá, pero yo te podemos dar un puesto en la sinagoga de maestro, te podemos dar un puesto de líder de algo para que tú puedas comprometerte con nosotros. Pero Jesús le decía seguramente, no, yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo que caminar las calles, caminar las comunidades, caminar los barrios, caminar aquí, caminar allá. No puedo quedarme en un solo lugar, tengo que moverme. Tal vez Jesús le dijo a alguno de ellos, yo sé que la parada final de ustedes es un alto cargo en la sinagoga, pero mi parada final es a la diestra del Padre. Así que yo no puedo quedarme para un cargo, yo tengo que moverme para llegar al cielo. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Jesús era especialista en que en su caminar fuese un ejemplo. Sus palabras eran ejemplos, sus enseñanzas eran ejemplo, pero Él quería dejar un legado a través de su caminar. Y una de las cosas que me llama la atención en su caminar era que Jesús no llamó a nadie en el templo. Eso sí que va a reventar a los religiosos. Nunca llamó a nadie en el templo. Ninguno de sus apóstoles los consiguió dentro del templo. A todos sus apóstoles los reclutó en la calle. Ahora voy más allá para toda la iglesia, Valencia, Caracas, todas las en línea, fuera del país, y los que vean mañana esto por el televisor. Aún no solamente Jesús escogió sus 12 en la calle, ninguno en el templo, sino que los escogió haciendo labores comunes en la calle. No los consiguió orando, no los consiguió ayunando, no los consiguió metido en el templo dándose golpes de pecho. Lo consiguió en la calle. Por alguna razón Jesús no quería que sus discípulos se confinaran a un templo. Él quería que sus discípulos entendieran lo que es el dinamismo de la calle. Jesús quería que sus discípulos entendieran que si los llamó en la calle, los quería en la calle. Que no los llamó en la calle para que terminaran siendo un sumo sacerdote en el templo, sino que los llamó en la calle para que se convirtieran en líderes espirituales en la calle, para que se convirtieran en líderes sociales en la calle, para que se convirtieran en líderes prominentes en la calle. Jesús, pasando de allí, verso 9, capítulo 9, el libro de Mateo, vio un hombre llamado Mateo. Ahora me llama la atención, porque Mateo estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Es decir, Mateo era un recaudador de impuestos, un tipo mal visto por el pueblo. Era un tipo inmisericordia. El recaudador de impuestos no le importaba el contexto de necesidad que vivía alguien. Le importaba que la gente pagara su tributo, porque como recaudador de impuestos él recibía un porcentaje de lo recaudado. Es decir, si él recibía 100 bolívares, 10 o 20 o 30 de acuerdo a su negociación con las arcas del tesoro del imperio, podía entonces él recibir su dinero. Es decir, Mateo vivía de dejar gente sin dinero, y él se enriquecía con eso. Sin embargo, Jesús no lo desechó. Este hombre era tan buen recaudador de impuestos, era tan eficiente recaudando impuestos, que lo que Jesús quería era gente eficiente, constante,
persistente. Le dijo: sígueme. ¿Usted se imagina lo que dijeron los fariseos, lo que dijo la gente? ¿Cómo este hombre va a pedir que le siga este delincuente, este estafador? ¿Qué no habrán dicho? Sin embargo, a Jesús no le importaba, óigame, a Jesús no le importaba lo que la gente pensaba de quien llamara. Jesús no llamaba a la gente por el testimonio que tenían, sino por el corazón que Jesús veía en ellos. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Voy a ir más allá. Jesús, al parecer, se va a la casa de Mateo. Aquí viene siempre la gente religiosa. ¿Cómo se fue a casa de él? Bueno, porque tenía como darle comida a él y a sus 12. Si Jesús le dice a una persona en la calle, pobrecita, no puede, no tiene que darle. Pero Jesús, después que le dice sígueme, le dijo: Mateo, tenemos filo, queremos ir a tu casa a comer. Él sabía que para Mateo no era nada darle comida a Jesús, a sus 12 y algunos que venían con Jesús, de los cuales le tildaba el templo de pecadores. Aquí está, verso 11, dice: cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Jesús, al parecer, metió a algunas personas con un testimonio no muy agradable a los del templo. Y no solamente los metió con él a la casa, le dijo: ¿tienen hambre, muchachos? Y le dijo: sí, tenemos hambre, pero siéntense, coman conmigo. Le decía a Mateo: tú no tienes problema con eso, Mateo, porque tú tienes mucho dinero. Yo no sé si Jesús después, porque ocurrió con Zaqueo, pero no sé si Mateo, lo más seguro es que después de haber tenido un encuentro con Jesús, le dijo: Señor, yo le voy a decir la verdad, yo me siento que toda esa plata que tengo es un problema. Yo dejé en la calle a gente. Jesús le dijo: olvídate de eso, Mateo, deja esa cosa atrás, vente, sígueme. Te ofrezco un apostolado, te ofrezco el cielo. Estoy seguro, por lo que sigo leyendo más adelante, que Mateo abandonó todo, dejó todo atrás por Jesús. Pero no lo consiguió sirviéndole a él, lo consiguió haciendo su trabajo muy eficiente y muy persistente. Le puedo hablar de otro hombre, Pedro, un tipo sin preparación, mal hablado, mal carácter, un tipo fracasado. Sin embargo, Jesús lo recluta aquel día cuando Pedro le dice, y llame la atención suya a esto, le dice Pedro: Señor, he pasado todo el día tirando la red aquí, tirando la red allá, y no he sacado ni una sardina. Imagínese esto. Dios busca persistencia en quien llama. Escuche, Pedro había tirado la red todo el día y no había sacado una sardina. Jesús dijo: si este hombre es tan persistente tirando la red para sacar peces, tal vez sea tan persistente tirando la red para salvar almas. ¿Alguien oyó eso en esta mañana? Les puedo hablar de otro, Saulo de Tarso, un hombre persistente en sus órdenes de perseguir a la iglesia. Jesús sacó cuenta, dijo: si yo tengo la persistencia de este hombre persiguiendo a mi iglesia, luego sirviendo a mi iglesia, voy a tener uno de los mejores servidores en la tierra. Así que prefiero aparecérmele a un persistente que persigue a la iglesia, en vez de aparecérmele a un vago en la iglesia que nunca hace nada por mí. Que los sábados siempre está ocupado, que los domingos no puede ir a la iglesia, que cuando hay que predicar no puede, que cuando hay que servir no puede. Sin embargo, cuando viene a la iglesia algún domingo dice: úsame, Señor. Dios le dice: hay miles de veces que te he solicitado y nunca me has atendido. Pero de repente usted ve un loquito, usted lo conoce, era un rolo de loco en la calle. De repente vino un día
recibió a Jesús y a la semana está con el Evangelio Cambia, y todos los sábados, y de repente usted lo ve que le pasa por el lado como un bólido, y de repente es una persona con liderazgo que cuando habla hay una unción en sus palabras y todo eso. Te dice: Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa? Si yo tengo 3 años, 5 años en la iglesia y no me usa como usa ese hombre, yo lo conozco de dónde viene. Dios prefiere un persistente que le sirve aunque lo tenga que buscar en la calle, en cualquier lugar, que a un vago en la iglesia que nunca lo hace. Quiero separar en este momento la salvación del servicio. Yo no me salvo sirviendo. Yo sirvo por agradecimiento al que me salvó. Quiero dejar claro eso. Es decir, el que es vago en la iglesia puede irse al cielo. No tiene nada que ver la salvación con el servicio. No. Es decir, cuando digo esto, no quiero que alguien que no sirve al Señor por alguna razón diga: ah, entonces tampoco soy salvo. No, usted es salvo. Usted va al cielo. Pero es un vago, pero va al cielo. Los fariseos, que no fueron invitados, por supuesto, los religiosos no estaban sentados con Jesús. Los religiosos estaban afuera, no dentro con Jesús. Eso no ha cambiado hoy día. Aunque los religiosos se reúnan en templos, Jesús no está ahí, está afuera. O sea, ahora cambió. En aquel tiempo Jesús estaba dentro y los fariseos afuera. Ahora los fariseos están dentro y Jesús está andando por las calles, por ahí caminando todavía, reclutando gente, viendo la necesidad, diciendo: ¿quién vendrá y me anunciará? Verso 12, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pues, óigame, iglesia cristiana, id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana? Sorprendente que estas son palabras de Jesús. No son palabras que yo me invento hoy porque estoy predicando. Son palabras de Jesús. Y créame que la iglesia tiene que sufrir una profunda reforma en este tiempo. Jesús vino a anunciar el evangelio del reino de una manera. La iglesia organizada lo cambió por completo. Y Jesús viene a buscar una iglesia gloriosa, pura, limpia, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. El término glorioso no cabría ahora, pero va a caber en el futuro. Una iglesia que permea, una iglesia que influencia, una iglesia que se pone enfrente para liderizar los cambios que necesita el individuo a todos los niveles y estratos sociales. Es la iglesia de Jesús. Sin duda es lo que puede afectar el destino de un país. Pero mientras que tengamos el candelabro o la lámpara escondida en un rincón, no alumbraremos a todos en el cuarto. Jesús dijo: no agarra usted una lámpara y la pone debajo de la mesa. Es una locura. Sino que la pone sobre la mesa para que alumbre a todos los que están en el cuarto. De igual manera, si somos la luz del mundo, si Jesús es la luz del mundo, no lo podemos esconder en templos. Tenemos que ponerlo en la calle donde alumbre todo el país. ¿Alguien dice amén a eso? Jesús siguió caminando. Sorprendentemente no se detuvo ahí. Créame, yo me hubiese quedado por lo menos una semana en la casa de Mateo. Desayuno, almuerzo y cena. Camas cómodas. Podría ser un buen hotel para pasar algunos días. Jesús se sació con sus discípulos y algunas personas que invitó a la mesa por alguna razón. No lo sé, no sé quiénes eran, pero eran personas a los cuales la sinagoga y el orden religioso del tiempo no aprobaba. Sin embargo, estaban ahí. Y Jesús les dijo: bueno, ¿qué quieren ustedes? ¿Que los invite a ustedes? No, ustedes no necesitan arrepentimiento. Y nunca se hubieran arrepentido, porque los religiosos del tiempo, para ellos más bien Jesús era un pecador. Imagínense. Sin embargo, Jesús les aclaró que Él no estaba allí por ellos. Estaba ahí por los que pensaban que necesitaban a Dios. Estaba ahí por los que estaban desesperados. Estaban ahí por los enfermos. Él estaba ahí por los desamparados,
por la gente que requiere, necesita porque lo reconoce. Lo peor que hay es una persona que no reconoce que necesita a Dios. Y lamentablemente cuando una persona está muy cómoda, o bien sea en lo financiero o bien sea en lo religioso, llega a independizarse de Dios. Pero cuando la gente tiene necesidad, usualmente miran al cielo. Hasta el diablo lo hace. Ahora, verso 35, casi les termino. Me gusta cómo empieza. Recorría Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Recorría todas las ciudades y aldeas. Se metía en las sinagogas de ellos y enseñaba. Pero cuando salía a la calle predicaba. Mire la diferencia. Cuando Jesús entraba a la sinagoga, enseñaba. La idea de Jesús, entrar en la sinagoga, era hablarles en el lenguaje que ellos conocían para que pudieran abrir los ojos. Sin embargo, nunca lo hicieron. Pero cuando Jesús salía a la calle, no hablaba de las escrituras de la sinagoga. Léalo. Jesús hablaba parábolas, contaba historias, predicaba. Ahora, cuando Jesús se paraba, usted sabe, en la sinagoga, abría el pergamino, leía una escritura y luego disertaba tal vez algo sobre eso. Siempre, porque los fariseos o religiosos no permitían que alguien hablara basado en sus enseñanzas, sino que tenía que leer el pergamino y disertar sobre una escritura. Es decir, todavía lo hacemos así en la iglesia. Si yo predicara hoy y no leyera mi Biblia, algunos de los que están sentados ahí dijera: mira, no leyó la Biblia, es un hereje, no lee la Biblia, se inventó ese cuento. Bueno, déjeme decirle que lo que usted lee en la Biblia lo sacó Jesús de su mente, de su capacidad infinita creativa, y no lo sacó de las escrituras, de los pergaminos del Antiguo Testamento. Lo sacó, les echaba un cuento ungido, pero era un cuento. Jesús decía: había una vez. Le digo a usted, Jesús cuando salía a la calle, óiganme, hermosa y preciosa iglesia y poderoso ejército blanco de salvación, óiganme esto. Cuando salían a la calle, usted no puede salir a la calle y decirle: porque la Biblia dice. Porque la gente va enseguida a poner una pared. Pero si usted le habla de la cotidianidad de su vida, si usted hasta le inventa un cuento, le aseguro que se van a aperturar más a sus palabras que decirle: la Biblia dice. La Biblia es la palabra de Dios y siempre lo será. Pero una pregunta. Cuando usted de repente está repartiendo sopa y Dios le habla a su corazón y le dice: abraza a esta persona, dale el plato de sopa, pero abrázale. Una pregunta. Usted empieza a buscar su Biblia. Búscame una Biblia rapidito para ver si eso está en la Biblia, a ver si lo puedo pasar por las 3 reglas de la teología para ver si Dios me habló. Cuando usted termine de hacer su investigación, ya terminó la actividad, ya es domingo o lunes o martes. Mi pregunta es: si Dios le habla en ese momento, ¿es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Claro que es palabra de Dios. Así que la palabra de Dios no es solamente la escrita, la palabra de Dios también es la que Dios le habla al corazón diariamente. Se llama dirección del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también es Dios. Jesús entonces predicaba el evangelio del reino, no el evangelio de la organización, no el evangelio de la formación teológica, el evangelio del reino. Y el evangelio del reino siempre alza, realza y ensalza a un rey. Si es el evangelio del reino, Jesús es lo principal. Jesús entonces predicaba el evangelio del reino, y mire lo que hacía: sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, Jesús se abocaba a la necesidad del pueblo, no a los requerimientos
de la sinagoga. Volver a decirlo. Jesús se abocaba a la necesidad del pueblo, no a los requerimientos de la sinagoga. Usted no puede predicar porque usted no se ha bautizado. Usted no puede predicar porque usted no conoce la Biblia. Mire, si usted no conoce tanto la Biblia pero conoce a Jesús, usted puede predicar. Si usted no se bautizó todavía, no se preocupe, lo vamos a bautizar. Pero usted puede hablar de Jesús sin siquiera ser bautizado, porque no es una exigencia. Mi Biblia dice que predique este evangelio. No dice que me tengo que bautizar primero para predicar. Me manda a predicar y más adelante, cuando quiera, me sumerjo en agua. Tenemos que empezar a ser prácticos. Le repito, a Jesús le preocupaba más la necesidad del pueblo que los requerimientos del templo. Repito, a Jesús le preocupaba más la necesidad del pueblo que los requerimientos del templo. Sabe que esta gente no calificaba para ir al templo, no podían recibir ningún beneficio. Se suponía que la persona enferma de lepra o la persona enferma de cualquier tipo de enfermedad o género era una persona que estaba bajo juicio de Dios, y por consecuencia no podían acceder al templo si no era con un corderito o una exigencia del templo para poder pagar su redención o obviamente el perdón de su pecado. Pero era gente tan pobre que no podían comprar un animalito para ir al templo, sacrificarlo y poder expiar sus pecados. Así que ellos se tenían que conformar con su enfermedad y decir: bueno, yo no me puedo librar de esa enfermedad nunca porque no tengo cómo pagar para ser libre. Eso era el tiempo de Jesús. Pero Jesús, óigame esto, sabiendo Jesús, eso no está en la Biblia, eso lo estoy diciendo yo ahora. Sabiendo, conociendo Jesús esta circunstancia social, sabía que dentro del templo no iba a conseguir enfermos. ¿No lo había visto? Dentro del templo no había enfermos a menos que tuvieran dinero para pagar por la expiación de su pecado. Pero ¿cuál era la sorpresa de algunos que expiaron por su pecado? Que su enfermedad continuó más allá del dinero que dieron. Por eso, desde ese entonces hasta hoy, cualquiera que da dinero para que Dios lo sane, lo pierde. Vuelvo a repetir eso. Desde aquel entonces, cuando la gente iba al templo enferma y tenía dinero para expiar sus pecados y pagaban y seguían enfermos, se dieron cuenta que el dinero no compraba su sanidad. Eso no ha cambiado, y para toda la iglesia cristiana y para todo el país no tienen que pagar para que Dios los sane, porque van a perder su dinero. Dios sana por fe, no por dinero. Señor, yo voy a dar este dinero como un pacto para que me sane. Mire, délo como una ofrenda de amor, porque nadie hace pactos con Dios. Dios hace pactos con el hombre, no el hombre con Dios. Pero eso es algo que un día les hablaré. Pactos y votos, eso está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús pagó con su sangre, de manera que todos los beneficios y promesas en Él son siempre sí y siempre amén. Eso indica que todo es gratuito, porque es el evangelio de Jesús y es el pacto, óigame, de la gracia. Gracia significa gratuito. Si usted va a dar dinero, délo por agradecimiento. Si usted va a dar dinero, délo por revelación, de cooperar con la obra de Dios, con la visión de Jesús. Pero no de dinero por pactos, no de dinero por votos, porque con Dios no puede usted comprarlo a Él. Jamás podrá comprar sus benevolencias o bondades. No este evangelio comercialista del cual estoy hastiado. El Espíritu Santo y yo estamos hastiados de este evangelio comercialista. Todo lo comercializa,
todo está tergiversando la imagen del Dios bueno y misericordioso que tenemos a través del dinero. Así que si usted quiere dar dinero, hágalo porque Dios en primer lugar. Cada uno dé como dispuso en su corazón, dice mi Biblia. Es como Dios le ponga en el corazón. Si usted siente dar mucho, de mucho. Si usted siente dar poco, de poco. Si usted da, asegúrese que lo está dando por agradecimiento al Señor, porque usted lo ama a Él, porque Él lo amó primero a usted, y no porque un predicador habilidoso se paró enfrente y le empezó a decir un montón de cosas para que usted entonces pensara que pobrecito este pastor o pobrecito esta organización, si yo no doy este dinero desaparecen. Yo soy el único loco que el domingo pasado aquí mismo dije: si usted quiere dar dinero para comprarme, váyase de la iglesia con todo y su dinero. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.